Con este video daremos inicio a la saga de la historia de la Unidad Popular. Le presentaré en este trabajo las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970 y partiremos con la pregunta: ¿Allende fue elegido democráticamente? ¿Allende ganó popularmente, como la historia oficialmente dice? Bienvenido a su canal, El Viejo de Historia. Previamente tenemos que informar que la elección de 1970 iba a ser el todo por el todo. Con esta elección se desataba la guerra de los tres tercios. Por un lado la derecha, representada por el Partido Nacional, por otro lado estaba el centro, representado por la Democracia Cristiana, y el moribundo Partido Radical, y la izquierda fracturada en tres posiciones: el PC, con una vía mal llamada pacífica, entre comillas, dado que porque el año 1965 estos habían abandonado esa posición por una denominada vía no armada, que es muy distinto a una vía pacífica, pero en la cual la violencia era válida pero sin llegar a la guerra civil. Por otro lado estaba el Partido Socialista, con una vía tradicionalmente leninista para la toma del poder, y esto es desde el Congreso de Linares. Estos mantenían una vía violenta. Y por último estaban los movimientos políticos que estaban en contra de la política institucional, pero terminaron dando un apoyo parcial a la candidatura de Allende, el cual era el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, también partidario de la insurrección armada con tintes guevaristas. Ahora, comprendiendo las posiciones políticas, tenemos que comprender quiénes eran los candidatos presidenciales. Por un lado estaba Jorge Alessandri Rodríguez, expresidente de Chile entre 1958 a 1964, bastante apreciado por la opinión pública porque fue capaz de subsanar parcialmente la economía nacional, que venía siendo destruida por las malas prácticas económicas y el modelo Easy. La tonada que tenía en su campaña era el popular cielito lindo, que fue usada tradicionalmente por los Alessandri. Tras finalizar su gobierno en 1964, Alessandri regresó a la actividad privada. Sin embargo, a partir del año siguiente, un grupo de seguidores, entre los que se contaban Hugo Gálvez, Jaime del Valle, Julio Filippi, Enrique Ortúzar y el joven Jaime Guzmán, comenzaron a proponer su regreso a la moneda, la recolección de firmas de apoyo y algunas actividades masivas organizadas en la Plaza de Armas frente a su departamento de la calle Phillips no lograron provocar mayor entusiasmo al expresidente. De hecho, en más de una oportunidad apenas hizo gestos de saludo y en 1967 rechazó presentarse como candidato a senador, lo que demostraba su total indiferencia frente a la campaña. Sin embargo, en 1969, la presión fue en aumento tras la postulación democristiana de Radomiro Tomic, que en su opinión no sería capaz de detener la candidatura de Salvador Allende. Finalmente aceptó con el lema inicial: Alessandri volverá. Alessandri tenía una posición de volver a liberalizar la economía bajo el programa más adelante conocido como el ladrillo, usado en el gobierno militar, empezar a ordenar el sistema ICE y ir desmantelando el sistema inservible, reorganizar y en el mejor caso paralizar las expropiaciones de la Cora del gobierno de Frei. Alessandri se mostraba como la esperanza de muchos enemistados del gobierno de Frei, que tanto como la izquierda como la derecha lo consideraba como un fracaso. Por otro lado, bajo esta tonada estaría Radomiro Tomic, un democristiano de tendencias de izquierda que planteaba profundizar el proceso que Frei había creado durante su gobierno, aumentar las expropiaciones industriales como agrarias, y muchos de los puntos del programa de este DC era muy similar al programa inicial de Salvador Allende. No por nada congeniaban e incluso harían un acuerdo secreto que veremos más adelante. La visión de gobierno que tenía este candidato era denominada por sus seguidores comunitarista. Bueno, la izquierda lo consideraba como un progresismo burgués, la derecha lo consideraba como un programa de comunista camuflado, dada por estas frases. Cito: las estructuras actuales ya no sirven más a Chile, así lo demuestra el debilitamiento creciente del sentido de unidad nacional y solidaridad, las tensiones sociales en los campos, los bajos índices de desarrollo económico chileno, la desnacionalización de nuestro desarrollo industrial. O también esta frase, cito: la realización de tal esquema requiere la participación popular. La meta suprema de la participación popular es la sustitución de las minorías por el pueblo organizado en los centros decisivos de poder e influencia. En esto consiste la revolución chilena democrática popular. Por último estaba Salvador Allende, bajo esta tonada que se transformaría en la canción más popular de su campaña. Ya era conocido en la política durante decenios, desde los tiempos de don Pedro Aguirre Cerda. Este había intentado llegar a la presidencia 3 veces. La primera sería en 1952 con 5,45% de los votos. La segunda sería en 1958 con 28,5%. En la tercera sería en 1964 con el 38,9% y sería el máximo porcentaje que sacaría en todas sus 4 campañas. Y en la cuarta, bueno, eso lo veremos en breve. Allende venía respaldado por la coalición Unidad Popular, en la cual venían con un programa de corte
entre comillas, de socialismo democrático, o por lo menos es lo que Allende y su séquito repetía, porque una buena parte de la UP solo lo veía como una medida táctica o simplemente no les agradaba. Allende, en su programa de 50 puntos que pueden encontrar en Memoria Chilena, partiría su revolución socialista profundizando el sistema económico que fue redactado por el radical Alberto Baltra, profundizar la cuestión agraria, agudizar las contradicciones del sistema, en fin, pero Allende en esta campaña política encontraba que había una campaña del terror, acusaba al Mercurio de querer atentar en contra de su vida cuando eso nunca pasó, acusaba a la derecha y a los freístas por supuestas mentiras, porque la derecha acusaba que Allende quería una dictadura estilo soviética y castrista. Y lo irónico es que admiraba ese tipo de dictaduras, no por nada iría a visitar varias veces a Fidel Castro, como lo dejaría claro en su posterior entrevista con Regis Debray. La opinión pública era favorable para la figura de Alessandri. Todas las encuestas políticas como de derecha y democristianas daban ganador a Alessandri, aunque con algunas variaciones. Así que llegaría el 4 de septiembre de 1970, la cuestión política en Chile. Ese día era como esos días con estática y silencio que hay antes de una gran tormenta. En la noche del 4 de septiembre se sabría que Allende había ganado con una mayoría relativa. Tanto la derecha como los no pocos DC que votaron por Alessandri creyeron en un fraude. Otros decían que podía haber un repunte mágico al final, con el apoyo de las mujeres de Viña del Mar o grupos rezagados. Bueno, eso no pasó. Y como cuenta la historia, en el último piso de la cooperativa vitalicia estaba la central de cómputos de Alessandri. Javier Vial le da la noticia a los familiares de Alessandri, donde llega el mensaje que él había perdido. Si bien Allende no ganó con una mayoría absoluta, sino que ganó con una mayoría relativa, 36,6%, incluso perdiendo apoyo en comparación al año 64, Alessandri sacó 35,29% y Tomic había sacado 28,08%. Allende, para ser elegido presidente, tenía que ser ratificado por el Congreso el día 24 de octubre de 1970. El Congreso terminaría con la elección, pero veremos que entre este espacio de más de 2 meses, la política cambiaría radicalmente con eventos que nadie pensaría que sucedería. Por último, expliquemos algo. Allende no ganó popularmente como dicen, porque 36% de la población no es la mayoría. Por otro lado, consideremos que en esta elección hubo 0,88% de nulos y blancos y una abstención de 16,3% del padrón. Además, si lo vemos de esta forma y utilizando la explicación de Sergio Garham, citando en su libro Crónicas del Marxismo-Leninismo en el Gobierno de Chile, nos dice así: el país decidió y la expresión de su decisión está manifestada en los porcentajes de la votación que ha correspondido a cada candidato. El señor Allende obtuvo algo más del 36%, el señor Alessandri algo más de 34% y el señor Tomic algo más de 28%. ¿Significan estos guarismos que la expresión de la voluntad popular se ha manifestado en favor del señor Allende? Sería simplista responder eso. Resulta que 1. Que se ha pronunciado por el rápido y sustancial cambio de la estructura mayoría nacional que representa aproximadamente un 65% del electorado. 2. Que se ha pronunciado por la subsistencia del régimen democrático aproximadamente un 64% del electorado nacional. Hagamos pues únicamente el análisis de las otras dos expresiones de la voluntad de la mayoría, que involucran puntos de contacto entre dos candidaturas. A. El señor Allende propició, y en diferentes términos también lo hizo el señor Tomic, cambios drásticos de la estructura económica. Pero el señor Allende además propició que tales cambios se efectúen de acuerdo a las doctrinas marxistas. Ya para esta ponencia solo obtuvo el porcentaje de su votación, o sea, poco más del 36% de los sufragios. Por la subsistencia del régimen democrático y de las garantías individuales de la libre expresión y de las ideas a través de la prensa libre, el electorado también se ha manifestado en forma mayoritaria. Igualmente, aproximadamente el 65% de los electores, los que apoyaron a los señores Alessandri y Tomic, han respondido afirmativamente a esta consulta, que debe entenderse formulada por ambos candidatos, que proclamaron su absoluto sometimiento a estos principios que informan la organización democrática y la contraponen a la organización marxista. Entendiendo que más del 65% de la población votó en contra de Allende, sin contar también el 16,3% de la gente que no fue a votar y el 0,88% que votó nulo y blanco, ¿aún considera que el gobierno de Allende fue popular? Bueno, con esto terminamos de explicar el inicio del gobierno de la Unidad Popular, pero ¿creen ustedes que esto quedó ahí? Verán las trampas y triquiñuelas que permitió Allende llegar al poder presidencial, pero lo veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias y este es su canal, El Viejo de Historia.